Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios, qué bueno que estás aquí, amado hermano. Me da mucho gusto poder compartirte la palabra de Dios, que la verdad el Señor es el que hace las cosas, uno solamente se pone en sus manos y el Señor es el que hace el resto. Amén. Aleluya. Quiero que abras tu Biblia en el libro, en 2 a los Corintios. Es una escritura que hemos visto muchísimas veces, pero casi siempre la pasamos nada más como maquinita, nada más la leemos de corridito y muchas veces no nos detenemos a escudriñarla ni a meditarla. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de esta escritura y quiere hablarnos algo muy importante. Dice la palabra de Dios en 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, te damos gracias por tu infinito amor y sabemos, Dios, que tú nos cambias, que tú nos transformas, que tú nos haces nuevas criaturas, Señor, y nosotros nos ponemos en tus manos. Hoy queremos, Señor, que tú nos des algo especial, que tú nos hables, Señor, a través de este canal, Señor, que tú usas, este canal, Señor, que cada vez ve que solamente tú eres el que haces la obra, que solamente ve, Señor, que tú eres el que cambia, el que transforma, el que nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios dice en 2 a los Corintios 5, 17, que tú y yo ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, si somos verdaderamente nuevas criaturas, ¿por qué muchos de nosotros seguimos viviendo una vida igual, haciendo las cosas que antes hacíamos? ¿Te has preguntado eso? ¿No se supone que Cristo ya nos cambió? Cristo ya nos hizo nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, ¿por qué todavía seguimos muchos de nosotros actuando mal? Como si Cristo no nos haya cambiado, no nos haya transformado. Es una pregunta un poco interesante, pero ¿cómo es que nosotros podemos quedar libres de todas esas conductas que teníamos anteriormente? Primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos cómo se produce ese cambio de vida en nuestra vida cristiana. La salvación de Dios es una obra instantánea. Cuando tú aceptas al Señor, instantáneamente tú eres escrito en el libro de la vida, al momento. Pero la transformación y la preparación es algo que Dios nos da solamente a largo plazo. Eso sí, no es momentáneo. Eso sí, tenemos que empezar a ponernos en manos de Jesús y empezar a vivir una vida distinta, una vida nueva, una vida transformada. Y eso lleva un proceso. Y muchas de las veces podemos ver que caemos y volvemos a caer, y muchas de las veces vemos que nos levantamos y otra vez volvemos a caer, y muchos de nosotros hemos sido probados de una forma muy fuerte, una forma muy dura, muy especial, que Dios ha tratado a nuestra vida, que el enemigo parece que ya casi nos destroza, que ya casi nos destruye, y ya nos tiene aquí con la pata en el cuello, como diciendo, ya te tengo. Pero gracias a Dios que no estamos solos.
Gracias a Dios que Dios nos ama, y muchas veces este proceso aún largo tenemos que enfrentarlo y tenemos que pasarlo para poder entender. Yo doy gracias a Dios por las oraciones de mi mujer, que ella oraba constantemente cuando el enemigo me tenía atrapado en las garras, cuando el enemigo me tenía completamente a su merced. Y mi esposa oraba todos los días y todas las noches diciendo: Señor, devuélveme a mi esposo con el que yo me casé, porque ese no es mi esposo. Imagínate nada más tantos años de vivir una vida pues en esclavitud del pecado. Y yo doy gracias a Dios porque a través de todos estos años yo he visto la mano de Dios. Yo he visto que si no haya yo experimentado este quebranto, si no haya yo experimentado esta caída, jamás hubiera yo podido entender el propósito de Dios para mi vida. Tal vez tú a veces pasas alguna prueba, tal vez a veces tú pasas por alguna tribulación, por pequeña que sea, y ya estás angustiado, ya estás clamando al Señor y diciendo: Señor, ¿por qué? Pero tenemos que pasar esas pruebas. Dios quiere purificarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere transformarnos, y tenemos que pasar por esas pruebas. A veces muy duras, a veces muy difíciles, pero es una parte de ese procedimiento o ese proceso que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. No sé si tú te has analizado en tu vida con Cristo. No sé si tú has visto todo el tiempo que tú tienes caminando con el Señor, y tal vez pudieras decir: Señor, ¿por qué todavía no puedo cambiar? Este es el tema del mensaje. ¿Por qué, Señor, me cuesta tanto el poder cambiar mi vida? Pero a partir de este momento, Señor, yo entiendo que tú quieres moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el proceso. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí y a pagar un precio. Pero Jesucristo es el ejemplo de nuestra vida en Cristo. El llamarnos cristianos no nada más es ser una persona, un hombre, una mujer que nada más está en los servicios, en los cultos, cada 8 días, cada semana, cada que Dios pone. No, el vivir en Cristo, y para lo que Dios nos lo mandó, es para ejemplo tuyo de mi vida y mi vida. Y nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, lo ha puesto por ejemplo. Y quiere que tú y yo lleguemos a esa plenitud de Cristo Jesús. No es fácil. No es fácil, hay que pagar un precio, cuesta. Hay que dejar muchas cosas. Pero Dios puso a Jesús como ejemplo, porque Jesús fue el único que pudo vencer, fue el único que pudo soportar, el único que cumplió la obra del Padre, que cuando Él estuvo en la cruz pagando por tu pecado y por el mío, Él pudo decir: ha sido consumado. Y esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios quiere de ti y de mí que lleguemos a esa perfección. Está fácil, ¿eh? Te digo que está fácil porque tanto que caemos, nos levantamos. Otra vez viene el enemigo, vuelve a bombardearnos y otra vez ahí estamos en el suelo y nos volvemos a levantar. Pero todo esto está planeado por Dios. Todo esto Dios lo ha puesto porque es ese proceso. No es fácil, y es que si fuera fácil, como dices, no sé, ¿te acuerdas de ese anuncio que decía que si las cosas fueran sencillas, cualquiera las haría?
La vida en Cristo no es sencilla, no es fácil. No cualquiera puede decir, yo soy cristiano. Tal vez muchos digan, yo soy cristiano, pero sus hechos no dicen lo mismo. Entonces, si las cosas fueran sencillas, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Aleluya. Pero el Señor quiere que tú y yo vivamos ese proceso. Eso es lo que quiere decir en la Biblia cuando expresa que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de esa salvación. No nada más decir, pues, acabo el Señor ya pagó. Acabo el Señor ya lo hizo, yo ya me acuesto a dormir tranquilo y esperar que el Señor venga y yo ya la realicé. De ninguna de esas cosas, mi amado hermano, porque la palabra de Dios en Filipenses 2:12 dice de esta manera. Aleluya. El libro a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice de esta manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temblor y temor. Tienes que dar gracias a Dios porque hay un pastor que te está llevando cada día a la presencia de Dios. Pero imagínate si el Señor te pusiera en un lugar solo y tú todavía no has alcanzado esa madurez espiritual. Llega el enemigo y de seguro que te va a hacer pedazos. Por eso aquí la palabra del Señor dice que tienes que ocuparte de tu salvación con temor y con temblor. Hay que ocuparnos, hay que preocuparnos por esa salvación. No nada más dejarla así al ahí se va. Eso no va ya con nosotros. Un hijo de Dios debe de preocuparse. Como el jueves nos estaba diciendo aquí el Señor también en este mismo lugar. Ya no hay tiempo para estar derrochando. El cristiano se ha dormido. El cristiano en la iglesia universal está dormida, está esperando todavía, como que si hubiera mucho tiempo todavía por esperar para que tú y yo seamos cambiados, seamos transformados y no nos preocupemos por esa salvación. Déjame decirte que no es así. Todos los acontecimientos que el Señor dijo que se iban a ver en estos tiempos, todas esas señales que iba a haber en estos tiempos, ya se están cumpliendo. Tú ves el pueblo de Israel, tú ves ahí que está ya rodeado por ejércitos, y la palabra de Dios dice que cuando veas estas cosas, el tiempo está cerca. Ya no hay tiempo para estar derrochando. Ya no hay tiempo para estar perdiendo. Ahora es tiempo de preocuparnos por nuestra salvación, por santificar más nuestras vidas, decirle: Señor, ¿qué es lo que yo te estoy, en qué área de mi vida yo estoy fallándote, Señor? Y vas a ver cómo Dios te va a mostrar y te va a decir: esto me está ofendiendo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en ti y en mí, ya sabes qué es, el Espíritu Santo. Y si todavía no lo tienes, ese Espíritu Santo, es necesario que lo pidas al Señor, porque eso es lo único que nos va a ayudar y nos va a servir para ese largo proceso de irnos transformando y de irnos cambiando, y de que Dios vaya haciéndonos cada día más cerca y más completos, y que nos parezcamos más en santidad a Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera.
Y muchas veces nos desanimamos porque vemos que fallamos, vemos que nos seguimos enojando, vemos que hay tantas cosas todavía que tenemos que no hemos dejado de hacer cosas del mundo, y nos desanimamos y creemos, Señor, pues ¿hasta cuándo? Yo no voy a poder, Señor, no lo logro. Y si lo tratas de hacer en tus fuerzas, menos lo vas a lograr. Por eso es que el Señor ha puesto el Espíritu Santo, para que nos ayude, para que nos anime, para que Él sea quien nos esté llevando de gloria en gloria, transformándonos en un proceso cada día de crecimiento. El día en la vida cristiana que tú no hayas aprendido algo nuevo en las cosas de Dios, créemelo, amado hermano, que fue un día perdido para ti y para mí. En la vida del cristiano todos los días tenemos que encontrar cosas nuevas, cosas frescas delante de la presencia de Dios. No quedarnos ahí estancados, porque Dios nos lleva en ese proceso, y el detenernos es apagarnos, el detenernos es morirnos y no alcanzar esa perfección que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Déjame decirte, amado hermano, que el tiempo de la venida del Señor ya está a la puerta. Ya está el tiempo tocando a las puertas y esperando venir por ti y por mí. Y como veíamos estas nuevas predicaciones, estas nuevas llamadas de atención de nuestro Dios a través de su sierva y a través de sus siervos, que nos está llamando cada día a santidad, cada día a perfeccionarnos, cada día a buscarlo más, cada día a estar más dentro de su presencia, porque sin santidad nadie le verá. Amén, amén, así es. Dice la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en medio del mundo. Estamos expuestos a todo lo que el mundo te quiere enredar, te quiere ofrecer. Pero nuestro Dios nos está diciendo aquí que tengamos que ser sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿Te has puesto a revisar tus vestidos? ¿Te has puesto a revisar cómo estamos? ¿Cuánto le hemos ofendido a Dios? ¿Cuánto nos hemos manchado nuestras vestiduras blancas? Y todavía como si nada, como si no nos diéramos cuenta. Dice que estamos en medio de una generación maligna. Y no solamente maligna, todavía agrega más: perversa. Hay perversidad en el mundo. Satanás es un perverso, es un maligno. Y está usando el mundo para enredarnos cada día a las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor quiere que dentro de esta generación maligna y perversa, tú resplandezcas como luminaria en el mundo. Que cuando la gente te vea que tú no eres como los del mundo, que tú eres diferente, que tú eres distinto. ¿Alguien ha notado alguna vez en tu vida que te diga: oiga, ¿usted qué tiene? ¿Por qué yo lo veo diferente? ¿Por qué usted no es como los demás? ¿Por qué usted no reniega? ¿Por qué usted no echa maldiciones? ¿Por qué usted no hace tantas cosas como la gente del mundo? Porque Jesús está cambiando mi vida. Porque Jesús está tratando conmigo cada día. Porque yo veo que soy imperfecto. Porque yo veo que trato y fallo. Vuelvo a tratar y vuelvo a fallar. Pero tengo ese infinito amor de mi Padre, que aunque yo soy débil,
A través de Jesús, Él me fortalece y me hace fuerte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Somos un reflejo de todo lo que hemos pensado durante años. Pero la buena noticia, déjame decirte, mi amado hermano, no importa cuáles hayan sido nuestros pensamientos en el pasado, Dios quiere hoy, y no nada más quiere, sino que puede enseñarnos a pensar de una manera diferente. Él nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos durante todo el proceso de cambio de nuestra vida, para renovarnos y restaurarnos, porque Dios quiere un cambio permanente en ti y en mí. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres pagar el precio? Cuesta, déjame decirte, cuesta. Tienes que hacer conciencia de que va a costar, de que no es fácil. Hay muchas atracciones en el mundo que quieren distraerte, que quieren robarte la atención de Dios. Y tienes que aprender a no enredarte con esas cosas. Aleluya. Es por eso, por esta razón, que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado y ser renovado en el espíritu de nuestra mente para vestirnos o para revestirnos del nuevo hombre creado a imagen de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, 22 y 24. Aleluya. Créemelo, mi amado hermano, que yo te amo mucho en el Señor. Y yo quisiera ser uno de los que quieren apoyarte en oración para este proceso de nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿de veras ya pasó? ¿Ya no estamos viviendo como antes? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir despojaos? Que ya te lo quites y lo arrojes donde ya no lo puedas ver. Despójate ya de ese viejo hombre, porque ya Dios quiere que tú seas cambiado, seas transformado, y que te renueves en el espíritu de tu mente. ¿Por qué el Señor está diciendo de tu mente? Porque por la mente es donde el enemigo nos ataca. Por la mente es donde el enemigo nos bombardea con muchísimos y muchísimos pensamientos de todo tipo. Déjame decirte hasta uno de los sencillos que el enemigo te ataca a través de la mente. Te dice, mira nomás cuánto que hacer tienes en tu casa. ¿Así vas a dejar todo de cochino, todo de sucio? Y ya estás ahí pensando en tu mente, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿A qué horas voy a terminar? Y tengo tantas cosas. Hasta en esos pequeños detalles el enemigo ya está bombardeando tu mente. En los pequeños detalles. Ahora imagínate en los otros, en los de los ojos, que pasa alguien y ya te echó el ojo, ya le echaste el ojo y ya pecaste hasta con el pensamiento. Así dice la palabra, que si pecamos aún hasta con el pensamiento. Y dice la palabra que es fuerte: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Mejor es que entres sin un ojo y sin una mano al reino de los cielos, que seas echado al infierno completito con todas las partes de tu cuerpo. Es fuerte la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar donde no hay santidad. No puede. El Señor, como te decía el jueves, ama el pecado, el pecador. El Señor te ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Por eso cuando Jesucristo estaba en la cruz cargando tu pecado, mi pecado en esa cruz, y no solamente el tuyo, sino el de toda la humanidad, de todos aquellos que murieron con una esperanza y de todas aquellas generaciones que todavía están por venir, Jesucristo estaba pagando el precio y haciéndose pecado en la cruz. Se hizo pecado por ti y por mí. A tal grado que su Padre, nuestro Padre Celestial, ya no pudo estar ahí en ese lugar con Jesús, porque Dios no puede permanecer donde hay pecado. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces la gloria de Dios no puede manifestarse porque hay manchas, hay pecado en el pueblo de Dios y no lo hemos entendido. Cuando el Padre se alejó de Jesús por causa de que se hizo pecado, y Dios no puede estar donde hay pecado. Desde Adán y Eva, cuando entró el pecado ahí y ellos pecaron, ¿qué pasó? Dios se tuvo que retirar, ya no pudo andar con ellos, ya no pudo caminar con ellos. ¿Por qué? Porque ya había pecado ahí en ese lugar. Y cuando Jesús se hizo pecado, el Padre Celestial se retiró, y fue cuando Jesús sintió ese aislamiento, porque diario están tan unidos, y Él sintió, y por eso fue cuando dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Fue cuando el Señor tuvo que alejarse, porque Él se hizo pecado en ese momento. Es algo muy delicado, por lo cual todas las iglesias del mundo tienen que buscar esa santidad para que Dios pueda manifestarse. Muchas iglesias, en vez de buscar santidad, se dedican a buscar dinero, fama, fortuna, qué sé yo, tantas cosas. Pero Dios no busca eso. Dios ve nuestros corazones. Aleluya. Así dice nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 24 que nos vistamos del nuevo hombre, Efesios 4:24. Vestíos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y vamos a leer el 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla siempre verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el Señor ya tenemos que tener mucho cuidado hasta de lo que hablamos con nuestro hermano. Si no te acercas a tu hermano para hablar de edificación, para hablar de que el Señor viene, para hablar de que estemos preparados, si nada más te acercas para estar hablando otras cosas, chismes o tantas cosas, qué sé yo, la verdad, no estamos agradando a Dios. Y el pueblo de Dios necesita verdaderamente santificarse. Nuestra manera de reaccionar determinará si dejamos que nos ganen las tentaciones o si nos mantendremos firmes haciendo las cosas todavía pecaminosas. Tenemos que pensar, como Pablo dice, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Vamos a Filipenses, por favor, 4:8. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto es en lo que pienses.
¿En qué es en lo que la mente del cristiano tiene que estar pensando en todo tiempo? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En agradar a nuestro Padre Celestial. En hacer las cosas que nuestro Dios nos manda. En hacer las cosas que a Dios le agrada que tú y yo hagamos. ¿Hay alguna manera que tú puedas pagar? No existe. No existe. Y si existiera ya no fuera gracia. Si existiera ya no fuera gracia. Es un regalo para ti y para mí. Y Dios así lo hizo, pensando en que no podemos pagarlo. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esas son las obras domingueras. Imagínate las que no son domingueras. Esos trapos de inmundicia que eran los trapos que llevaban los leprosos amarrados en sus manos, en su cuerpo. Y se los quitaban todos llenos de pus, de sangre, apestosos, feos. Esas eran las mejores obras que pudiéramos ofrecer a nuestro Dios. No hay con qué pagarle. ¿Qué no valdrá la pena tratar de buscar cada día y santificando nuestras vidas? Y dejando todo aquello que nos está alejando de nuestro Padre. Es necesario que empecemos. Es necesario que arranquemos, que empecemos a hacer las cosas que a Dios le agradan. No importa de qué manera nuestras mentes sean bombardeadas por las tentaciones, debemos recordar que como creyentes no tenemos que ser esclavizados por el pecado. No somos víctimas, sino hijos de un Dios todopoderoso. Tenemos dentro de nosotros una potente influencia positiva que es más poderosa que el enemigo, que es el Espíritu Santo, porque somos morada o habitación del Espíritu Santo de Dios y tenemos el poder para extinguir las flechas de fuego del enemigo. Tienes ese poder. Aprópiate, hazte de él. Tú lo llevas, ese poder. Ahí tienes ya la armadura. Si no la estás usando, verdaderamente la estás desperdiciando. Pero tú la llevas, tú la tienes dentro de ti. Se llama Espíritu Santo. Tienes que empezar a usarlo. Tienes que empezar a usar esa armadura de Dios para que tú puedas vencer y puedas soportar. Efesios 6:16. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tienes? Aleluya. Dice la palabra de Dios. Efesios 6:16. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tú llevas esa armadura. Y aquí dice que la tomes, porque si no la tomas, el enemigo te va a destrozar. Y la estás desaprovechando. No la estás utilizando como debe de ser. Somos capaces también de conocer la mente de Cristo, llevar cautivos nuestros pensamientos a Él y vencer toda la tentación, porque así está escrito. El Señor dice que se puede. Y si el Señor dice que se puede, es que se puede. Pero necesitamos asirnos, afianzarnos de Él para poder soportar y para poder enfrentarnos al enemigo. No estás solo, amado hermano.
Vamos aquí de vuelta a Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 16. Aleluya. ¿Lo tienes? Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puedes entender esto? Tú tienes la mente de Cristo. Así que no hay manera de que tú digas, no puedo, no lo soporto, no soy capaz. No, ni para cuándo. Pues se puede. Porque la palabra de Dios escrita está. Y como Jesús le decía a Satanás, ahí está escrito. No es que no voy a poder, claro que voy a poder. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Aleluya. Esto es en lo que tenemos que pensar. No en lo que tú puedas realizar o hacer, sino en que tenemos la mente del Señor y lo podemos lograr. Aleluya. Aquí mismo, Primera de Corintios 10, 13. Aleluya. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedas resistir, sino que también te dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. ¿Se puede o no se puede? Aquí está en la palabra de Dios. Te ha dado la salida para que puedas soportarlo. Ya no somos víctimas. Ya no podemos decir, ay, pues es que me vino el enemigo y me tumbó y me... No. No te ha venido una tentación sobrehumana o más fuerte de lo que tú puedas llevar o sobrellevar, porque Jesucristo mismo te ha dado juntamente la salida, juntamente con la tentación. Y a veces nos cuesta trabajo entenderlo. A veces le decimos, Señor, ¿cómo es posible? Señor, ¿cómo es que me pueden pasar estas cosas? Oh, Señor, soy tan débil. Oh, Señor, eres débil porque quieres. Dios ha puesto armas poderosas en ti y en mí. Que por eso el Señor dice que la fe es la que necesitas para destruir fortalezas. ¿Por qué? Aquí mismo en 2 de Corintios 10, 3 y 5 nos dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo y sigue siendo Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis, dice la palabra de Dios, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 gentes, hombres, mujeres. Y el 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ponte de pie, amado hermano. Muchas de las veces nos ponemos nosotros a tentar, a jugar con las cosas de Dios.
Muchos a veces se quieren sentir demasiado fuertes y empiezan a coquetear con el mundo y empiezan a jugar con las cosas del mundo, creyendo que son suficientes para salir adelante. Pero déjame decirte, amado hermano, es tiempo de hacer conciencia. Es tiempo de ver que el tiempo se acerca. Es tiempo de ponernos a meditar en el Señor, que nuestras mentes tienen que ser renovadas, nuestras mentes tienen que ser cambiadas. Ya no más andar jugando, ni a los cristianitos, ni a las iglesitas. Es tiempo de tomar esa armadura. Es tiempo de prepararte, de luchar y dejarte santificar cada día por la mano de tu Señor, de tu Dios. Aleluya. Se puede, hermano. Créeme lo que se puede. Solamente el Señor te dice: permanece en mí, porque separado de mí nada puedes hacer. Padre, te damos gracias, Señor. Podemos entender, mi Dios, que necesitamos, que te necesitamos, Señor. Muchos de nosotros creemos que vamos a hacerte un favor, el hacer las cosas tuyas, el venir aquí a alabarte, a darte gracias, a bendecirte, a servirte. Pero no es así, Señor. Nosotros somos los que necesitamos de ti. Nosotros queremos ponernos hoy en tus manos, para que tú, Señor, vayas transformando, vayas haciendo ese proceso en nuestra vida, para que tú nos vayas perfeccionando día a día, hasta llegar a la plenitud de tu Hijo Jesús. Este es nuestro patrón, nuestro ejemplo. Esto es lo que tú has puesto para testimonio de tus hijos, para que tú, Señor, nos muestres que podemos seguir las pisadas de Jesús. Llévanos de la mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tenemos que renovar nuestra mente, que sí hay pruebas, que muchas veces, Señor, también hay vara y tú nos corriges, pero todo es porque nos amas. Cuando llegamos a entender, Señor, que todas estas cosas son para probarnos, y muchas de ellas, como Job, para ver qué tanto renegamos o qué tanto es lo que nosotros, Señor, te maldecimos. Pero tú, al ver, Señor, que aún en las pruebas y en las tentaciones no renegamos, sino que te damos gracias, te damos gloria, porque tú nos las mandas para nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros las recibimos, Señor, y queremos pasarlas, porque sabemos que si les damos vuelta y si les rodeamos, nos las volvemos a encontrar hasta que tú haces la obra completa y nos perfeccionas. No queremos rodearles, Señor, a todas esas pruebas, tentaciones que tú nos mandas, porque tú nos has dicho, Señor, que en ti se pueden pasar y sobrellevar. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a seguir adelante. Nos reconocemos, Señor, pecadores. Nos reconocemos que fallamos. Nos reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que en ti lo lograremos. En ti venceremos. En ti, Señor, llegaremos a la perfección, porque tú lo vas a hacer en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Que Dios le bendiga. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Dice la Escritura, hermanos, que